Perfecto. Bueno, entonces hagamos un resumencito de lo que vimos. La semana pasada vimos en el capítulo En realidad somos tan frágiles. Vimos el tema de la fragilidad, del efecto placebo y nocebo, y hoy vamos a ver lo que es el observador y la sombra, con unos ejercicios sencillos. Pero antes hay que decir que así, en términos coloquiales, el observador es el darse cuenta de lo que está ocurriendo dentro de uno mismo. O podemos decir también que es la capacidad de la conciencia de darse cuenta de la propia experiencia interna. Esa función psíquica nos permite notar pensamientos sin confundirnos con ellos, con esos pensamientos, reconocer emociones sin quedar completamente identificado. Esmeralda, que le dé entrada. Muéstreme a ver. No, no aparece, Sí, A mí está me pidiendo entrada. está pidiendo pero entrada. no aparece aquí ni en la pantalla. Muéstreme. No ¿Será apa- que como pusiste a luminosa anfitriona, y le tiene que dar luminosa, tiene que darle la entrada. ya está dentro? Ah, Ah, bueno. Gracias, bueno. gracias. Bueno, Bueno, buenas noches. Buenas Bueno, entonces, noches. entonces luminosa tiene que estar pendiente sí, para las entradas. bueno. Entonces, admitir a Ludwig. Listo. Entonces, esa función psíquica permite notar pensamientos sin confundirnos con ellos, reconocer emociones sin quedar completamente identificado, percibir reacciones propias, pero manteniendo una cierta distancia. Y es una función de autoconciencia que introduce un espacio entre el estímulo y la respuesta. Cada uno de nosotros como observador tiene una responsabilidad sobre su experiencia. Tendemos a suponer que las percepciones son una representación exacta del mundo real, pero lo que percibimos nunca es el mundo, sino la proyección de nuestro estado interior. Eso lo hemos venido trabajando varias veces. Un buen observador no hace juicios antes de la observación. La mente del observador debe estar libre de prejuicios, de limitaciones y pensamientos negativos para que pueda ver lo que el universo tiene para él. Hay como una diferencia entre el observador y el observador consciente. El observador consciente se refiere a la capacidad de la conciencia de darse cuenta de sus propios contenidos. Para la neuroemoción, esta conciencia está moldeada principalmente por los pensamientos y las creencias de las personas que tienen sus raíces básicamente en el inconsciente colectivo y en las herencias familiares. Entonces, es la parte de nosotros que puede notar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo ahora, o estoy sintiendo rabia, o estoy reaccionando, mi cuerpo está tenso, y también implica una metaconciencia o una conciencia de la experiencia. Pues no elimina la emoción y el pensamiento, pero sí introduce distancia, como dije hace un momentico. El observador consciente es esa capacidad humana de estar presentes ante nuestra experiencia. Ah, bueno, no te estoy repitiendo. Es un, es un recurso de madurez psicológica. No elimina la fragilidad, pero permite vivir con mayor claridad. Entonces, la idea del observador consciente es alcanzar un nivel de conciencia lo suficientemente elevado para no tener que proyectar la sombra en los demás. Pero entonces se me olvidó una cosa antes de eso. Antes de eso les iba a hacer, ¿están mirando? ¿Sí están mirando la presentación? ¿Sí?
Está en Pero, en la pero primera, está en la misma, en la misma imagen que pusiste de las conclusiones del ejercicio grupal. Si es que se me olvidó leerle las conclusiones antes de arrancar, pero bueno. Entonces, había escrito como así, agrupé lo que todos dijeron, que la fragilidad se asume como debilidad, falta de capacidad, miedos relacionados a la pérdida de la autonomía, generar dependencia en otras personas, a las enfermedades físicas o cognitivas y a los depredadores en términos de valiente. Y en términos de neo, la, la fragilidad se presenta según el enfoque de vida que se tenga, que bien sea de temor, de amor o de fe. Eso concluimos del ejercicio grupal. Ahorita, entonces ya, perdón que no lo leí, pero entonces vamos a pasar al ejercicio del observador. El observador es la capacidad de la conciencia de darse cuenta de la propia experiencia interna, ya lo he dicho. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a activar el observador consciente desde el cuerpo, desde las emociones y desde los pensamientos. Vamos a empezar a hacer la activación del observador consciente desde el cuerpo. Para eso, pues vamos a hacer como una preparación. Entonces vamos a sentarnos en la posición cómoda, colocar los pies en el suelo, la espalda recta, cerrar los ojos, respirar lentamente 3 veces, solo notando el movimiento de la respiración. Ahora, dirigir la atención al cuerpo, preguntarse internamente qué sensaciones noto ahora mismo. ¿Hay tensión en alguna parte de mi cuerpo? ¿Cómo está mi respiración? Solo observe y nombren mentalmente lo que estén sintiendo. Si sienten tensión, relajación, lo que estén sintiendo. Bueno, y lo mantienen en la mente, lo que están sintiendo en este momento. Ya, repaso qué sensaciones noto ahora mismo, hay tensión en alguna parte de mi cuerpo, cómo está mi respiración, y no van a cambiar nada de lo que estén sintiendo. Solo observen y nombren mentalmente. Vamos para la activación del observador consciente de los pensamientos. Ahora dirijan su atención a la mente y observen los pensamientos que aparecen. En lugar de seguirlo, díganse a sí mismos: estoy teniendo un pensamiento, está apareciendo una idea, o la mente está recordando algo. Esos pensamientos, imagínenlos como nubes que pasan por el cielo. No necesitan detenerlos, solamente notar que están ahí. Ahora vamos a hacer la activación del observador consciente de mis emociones. Preguntarse ahora, ¿qué emoción está presente en este momento? Nómbrela suavemente. Aquí hay
y nombran la emoción, observe cómo se siente en el cuerpo. Ahora noten algo importante. Hay una parte de cada uno o uno que puede observar. El cuerpo, los pensamientos, lo que me siente. Entonces, permanezcan unos momentos en esa conciencia que observa. Ahora respiren profundamente. 1, 2, 3 y abran lentamente los ojos. Bueno, entonces, eh, eh, preguntarles qué fue más fácil observar, el cuerpo, los pensamientos o las emociones. Si quieren ir compartiendo. Para mí No, fue fácil el cuerpo. cuerpo, para mí. Listo. Para mí Eh, también fue más fácil el cuerpo porque pues tengo como el cansancio del día, un poco complicado concentrarse, ¿no? Entonces fue como más ir del cuerpo en realidad. Listo. ¿Alguien más? Cuerpo. Igualmente el cuerpo. 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 Ok, Igualmente en el cuerpo. gracias. Bueno, ¿notaron que los pensamientos cambian cuando solo los observamos? Yo digo que se esconde. Los O sea, pensamientos se esconden. a ver, es como una doble línea de pensamiento para mí. Ajá. Un pensamiento que es como el obvio de lo que está uno, pues como muy aquí, Ujú. pero yo siento un pensamiento que es como esos ruidos de fondo que no logro saber qué dice, pero siento perfectamente que hay una capa de pensamiento debajo de la superficial. Mm, listo. ¿Alguno más? Cuando, cuando el pensamiento, cuando uno observa el pensamiento sin juicio, el Sí. pensamiento se diluye. En el momento en que entre a hacer juicio, el pensamiento se, se aumenta o se distorsiona. Ujú. Cuando se hace con con el juicio. Ok. La otra pregunta es, ¿cómo se sintieron tomando distancia de lo que ocurre dentro de sí, de lo que ocurre dentro de cada uno?
como dijo Valiente, pues como que la distancia será doble vía, ¿no? De pensamiento, esa sería la distancia que pondría. No, es decir, son como dos capas de pensamiento, pero la distancia a mí me produce tranquilidad. Mm, A mí también me produce tranquilidad. Es como que también la mente queda más presente. O sea, estoy más presente y pues hay relajación. ujú, ok. Bueno, entonces cuando activamos el observador consciente, eh, pues generalmente ocurre algo importante. Los pensamientos pierden como parte de esa fuerza automática, de su fuerza automática. Las emociones se vuelven más comprensibles y aparece un espacio entre lo que sentimos y cómo reaccionamos. Ese espacio es donde podemos elegir como nuestras respuestas con mayor libertad. Se supone si hacemos pues con mayor frecuencia este ejercicio, ¿no? Porque en este momento pues de pronto no alcanzamos hasta allá o no sé ustedes qué piensan. Porque el observador consciente no elimina pensamientos ni emociones. Lo que hace es permitirnos verlos con claridad en lugar de quedar completamente pues, atrapados en ellos, como habíamos dicho. Con la práctica se favorece una mayor regulación emocional, menos actividad automática y más claridad sobre lo que ocurre dentro de nosotros. Eso es lo que debemos lograr cuando hagamos el ejercicio del observador consciente. ¿De acuerdo? Mm, De acuerdo. bueno, Mira, para lograr esto me imagino que lo más importante es ser capaz de eliminar el juicio interno que nos estamos haciendo con frecuencia, ¿no? sí. Yo creo que Ujú. el mayor entrenamiento debe ser ese, eliminar el juicio, porque si no, no vamos a lograr. Y si Es no lo logran, una tarea difícil, ¿no? O sea, hay que estar muy, muy atenta conscientemente para poderlo lograr. Un ejercicio de perseverancia y de conciencia, es de conciencia, ¿no? Ah, también digamos, si uno no lo puede, si relaciono esto con lo que plantea Edgar Tolle, si uno no logra eliminar el juicio, por lo menos el ejercicio sería observar el juicio. O sea, si uno no logra eliminar algo, pues lo que hace es que hace una observación de eso también, o de ah, la pelea que uno hace por eliminarlo, por ejemplo. Sí, entonces, no, mm, pues que no quiero juzgar, pero uno está juzgando, entonces observa lo que está ocurriendo, es observar lo que está ocurriendo, incluso hasta el juicio, observo mi juicio. Ujú. ujú, sí, interesante. ¿Algo más? Está molestando el internet. No, te estamos oyendo, yo te estoy oyendo. Bueno, entonces hablemos un poquito sobre la sombra. ¿Sobre quién? La sombra, Ya. que es el otro tema. ¿Puede Entonces, pasar la diapositiva? al ejercicio, un momentico ¿No digo una. tiene alguna diapositiva de eso? Sí, señor, ¿De la pero ya la sombra? paso. Sí, un Ah, momentico. Entonces, él cita a Jung porque Jung nos enseña que siempre estamos proyectando nuestra sombra y que la percibimos como rasgos característicos en los demás, ¿no? Y generalmente lo que nos molesta de otros es lo que no soportamos de nosotros mismos. Es decir, la sombra es todo aquello que el yo consciente no reconoce como propio. También nos sentimos atraídos por personas que son
que son el opuesto de lo que creemos ser nosotros. La sombra contiene mm, pues esos aspectos de nosotros mismos que no aceptamos, como reprimirnos, negarnos, considerarnos como inadecuados, o también pueden ser cosas positivas como talentos no desarrollados, no es solo lo negativo, porque él también incluye el potencial no vivido en esa sombra. Entonces la sombra es un concepto clave en la psicología analítica de Jung, que representa ese lado inconsciente e inferior de la personalidad, compuesto por impulsos, deseos, defectos, emociones reprimidas o negadas. Aceptar ese lado oscuro es muy importante para alcanzar la integridad personal y evitar la proyección de esos aspectos en los demás. Dentro de los aspectos fundamentales de la sombra de Jung, dice que, bueno, que no siempre es negativa, que ya lo vi, ¿cierto? Porque eh, el otro aspecto es la proyección. Lo que no aceptamos de nosotros mismos tendemos a verlo en los demás, y la sombra se expresa a través de reacciones desproporcionadas hacia las otras personas. Él habla también como de la máscara. Eh, es esa, Jung contrastó la sombra con la persona, o sea, con la máscara social. Cuanto más construimos una imagen falsa de perfección, más densa y oscura se vuelve la sombra. Trabajar con la sombra implica reconocerla y aceptarla, lo que reduce la disonancia interna y mejora la madurez emocional. Los sueños y los símbolos suelen ser la vía para identificar aspectos de la sombra, mostrándolos pues, de forma simbólica. Y enfrentar la sombra es el primer paso en el camino hacia la autorrealización. Ese es como el marquito teórico ahí que tenía para compartir. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Pensemos en una situación reciente donde nos irritamos intensamente. Si quiere van a escribir. O van contestando como está puesta la diapositiva en la universidad de la pregunta. Rinde más. Bueno, entonces nos irritamos intensamente, nos sentimos heridos o heridas, reaccionamos de forma desproporcionada, criticamos fuertemente a alguien, y ahora sí escriban lo que ocurrió con cada pregunta. Entonces, cuando estén listos,
Si quieren podemos compartir las preguntas de sombra. ¿Mío está listo? ¿Me están oyendo? Perfectamente. Sí, te Ay, escuchamos. que yo siento un pito, dos pitos. Debe ser la sombra. Es que eso es complicado, es como complicado ser consciente de la sombra, ¿no? De las cosas que realmente uno ve que podría estar reflejando en sí mismo. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo no tengo mucho, o sea, a mí no me gusta la gente que no tiene paciencia. Eh, no me gusta la impaciencia de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, yo llego a una farmacia y pido un medicamento o algo así, y cuando alguien está afanado y no respeta la fila o algo así, eso a mí me da pues una rabia. No puedo controlar esa parte, ¿no? Por ejemplo. Ujú, ujú. Entonces, no sé de qué manera se refleja en mí, pero pues evidentemente hay algo que se está manifestando. No, a veces no tengo claro esa semejanza con lo que me pasa a mí. Pues yo pensaría que no es la paciencia, ¿no? Yo pensaría que lo que te incomoda mucho es la falta de respeto. Sí, tienes razón. ¿Y la Eh, reacción cuál es? Ay, la reacción a mí me da taquicardia, me sudan las manos. Bueno, me dan ganas como de, o sea, yo soy muy paciente, yo espero en la fila. Si llega una persona de la tercera edad y está afanada por el medicamento o algo, pase, por favor. Entonces no falta el que me mira re mal que viene detrás mío, como con esa piedra esta vieja porque le da el puesto. Pero pues claro, como bien dice Tara, pienso que también va pues de la parte de la falta de respeto hacia, bueno, tal vez porque tengo mi hijo discapacitado, que yo digo, como la gente no tiene paciencia con las personas, que no se les es fácil adquirir el servicio, el turno, el puesto, no sé. Mm. Pero claro, en ese minuto yo digo, bueno, ¿esto qué es lo que me está reflejando de mí? Digamos, puede ser la herida, claro, tiene que haber una herida, ¿no? Tiene que Ujú. haber una herida de pronto, pues quizá porque me toca a mí más fuerte por el tema de mi hijo, eh, la injusticia de pronto, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí tengo, eh, me siento herida cuando me gritan. Y esa reacción, bueno, me siento herida, me da mucho dolor. Y pues eso tiene pues como mucho que ver con mi mamá, ¿no? Como ella no regañaba, sino que gritaba.
Entonces, me despierta como ese recuerdo que, ay, Dios mío, pero no más. Pregunta, ¿es repetitivo? Cuando que me sucede eso, Sí que le sucede eso. sí, si me gritan, sí. ¿Y ya perdonaste a tu mami? Sí, pero parece que no mucho. Parece que hay partes que no he acabado de perdonarle, Mm, porque siempre me llegan como recuerdos, pues, no es que esto lo descubrí haciendo el ejercicio. mm. Sí, yo me doy cuenta que este tipo de ejercicios realmente nos develan cosas que creíamos que habíamos terminado de sanar, ¿no? Sí, Pero como que ¡paz! Aparecen otra vez y pues la tarea es seguirlo haciendo, ¿no? Yo creo que una vez uno ya lo está viendo, como dice ahí, que aparece además a través de muchas cosas, pues es seguir en la conciencia de, bueno, esta tareita todavía me falta continuar, continuar y continuar y seguirlo haciendo. Yo me identifico con muchas de esas cosas que plantea Luminosa que tal vez no he terminado de sanar, ¿no? mm, bueno, entonces, ¿alguien más? Vamos terminando entonces el ejercicio que nos quede. Yo ahorita les mando esta presentación al WhatsApp para que si quieren volver a repetir las preguntas o si. Luminosa, perdón, me gusta mucho la frase que pones ahí en la imagen, ¿no? La sombra no se integra en un solo ejercicio, es un camino continuo de autoconocimiento. Me parece que es Ujú. un Sí, resumen muy profundo de lo que estamos trabajando hoy, ¿no? Excelente. sí, así es. Por eso nos toca seguir mirándonos hacia adentro. Bueno, entonces hagamos una reflexión final. ¿Qué aspecto de ustedes mismos descubrieron hoy que antes no habían mirado con tanta claridad? Pues si no quieren verbalizarlo, pues no. Pero pues la idea es que quede la pregunta. Yo creo que tiene que ver con lo que estaba ahora planteando Tara. Esto de volver a recordar algunas situaciones que no se han sanado, para mí es una reflexión importante el día de hoy, ¿no? Ujú. ¿Qué estamos descubriendo? Quizá pensamos que habíamos sanado algún asunto, pero realmente puede que haya muchas cosas pendientes y tenemos que seguir haciendo el trabajo. Gracias, Luz. Ok, entonces vamos a concluir el capítulo, ¿vale? Como conclusión así cortica del capítulo, podemos decir que Corbera plantea una crítica al paradigma de fragilidad humana dominante en la medicina, en la cultura occidental, perdón. Y pues para él la fragilidad no es tanto una condición biológica objetiva, sino un resultado de cómo interpretamos el mundo y nuestras creencias.
y cómo nuestras creencias condicionan nuestras emociones y respuestas corporales. Este enfoque característico de la bioneuroemoción, entonces entra a redefinir la salud, la enfermedad y la percepción como fenómenos íntimamente ligados a la conciencia y a la observación consciente. Esa sería como la conclusión general. Si quieren dar otra conclusión o darle un aporte. A mí me llama la atención uno de los conceptos finales de él de la integración, ¿no? La importancia de la integración de los opuestos. En últimas, pues tiene que ver con lo de la sombra, ¿no? O sea, poder uno integrar la sombra también dentro de uno y ir integrando la mayor cantidad de elementos posibles, pienso que es lo que le permite a uno mayor estabilidad emocional, mayor bienestar y, y también mayor claridad en muchas cosas, ¿no? El manejo de situaciones y todo, pero también como ir accediendo a mayores niveles de tranquilidad, ¿no? Sí. La integración de cada vez integrar más. Él lo centra en los opuestos, pero yo creería que uno no tiene que integrar solamente los opuestos, sino toda la cantidad de vivencias que tiene, pues que a veces se le quedan a uno por ahí rezagadas, atascadas, ¿no? Es integrarlas. Integrar, 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 diría yo. Para mí, digamos, la palabra integración es fundamental. Yo lo que veo de todo esto que hemos venido trabajando es que uno tiene que estar siempre conectado como con todo lo que estamos, con lo que hemos visto, ¿cierto? Para poder, si se le presenta una situación, bueno, es que se me ocurre eso porque estuve viendo eso de los códigos sagrados Ujú. y está muy en sintonía con esto. Entonces ahí también descubrí muchas cosas. Sobre todo de las creencias. Yo no había logrado ubicar varias creencias y lo logré. Entonces es como ir relacionando o estar pendiente de lo que me está sucediendo para trabajarlo a este nivel. Como seguir trabajando las creencias, como seguir trabajando esto de la sombra, todo eso. Y otras cosas que hemos visto atrás, que como el ejercicio del balanceo, ¿lo recuerdan? Eso también es Y importante. en la línea de lo que estás diciendo, Luminosa, pienso que ahí sí que desde el título del libro que él lo pone, ¿no? La importancia, el observador. Creo que en este capítulo, pues cada vez va siendo más claro y más, hace mucho más hincapié en la importancia del observador para lograr esa integración y esa transformación y ese autoconocimiento. Porque la Ujú. única manera, como una de las maneras, yo diría que pues para mí sería como casi que la única, es como unos instrumentos muy importantes, por ejemplo, para identificar creencias, es poder uno observar, observar sus actos para desde los actos deducir creencias o observar su discurso para hacer un análisis de su propio discurso y poder ver las creencias que hay allí. O sea, el observador pienso que el, es algo muy Elemento primero. potente, es algo supremamente potente en la transformación, ¿no? Y lo uno yo pues, con lo que plantea Krishnamurti. Para Krishnamurti, el estar presente en la acción, el estar observando, el ser consciente, él plantea que el solo ser consciente de algo y observarlo ya diluye, va diluyendo la situación, si es un conflicto, va diluyendo la máscara, si hay una máscara, o sea, la observación consciente es una herramienta poderosísima que pues él la destaca, pero que viene siendo manifestada, pues, por ejemplo, por Krishnamurti, unos grandes, los de los grandes maestros de nuestro tiempo, pues con mucho énfasis, ¿no? Como herramienta
de transformación sin presión, sin esfuerzo, porque es que va diluyendo. Gracias, Valiente. Bueno, si no hay más comentarios o aportes, entonces aquí termino y le damos el paso a Tara. Luminosa, muchas gracias. Entonces, yo voy a continuar. A mí me correspondió el capítulo de dónde viene la información. Y este capítulo está íntimamente relacionado con lo que ha planteado todo el tiempo Luminosa. Es decir, todo el papel que tiene que ver la observación de nuestro mundo, de lo que estamos haciendo y sobre todo de la realidad. Entonces, em, Corbera empieza a plantearnos precisamente que la epigenética nos dio un aporte muy grande en relación a darnos cuenta que el ambiente es muy importante, no solamente la parte genética, sino que tiene que ver también el ambiente y que además no solamente esa parte genética es la que va a darnos una información y transmitirla a los descendientes que vienen de nosotros, sino que precisamente nos sirve no solamente para crear archivos, sino para escribir y cambiar y transformarnos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, plantea Corbera, que la información que guía nuestra percepción y nuestras emociones es como nosotros interpretamos la realidad. Entonces, eh, una misma situación es interpretada de una manera diferente de acuerdo al observador. ¿Y qué tendrá que ver la diferencia de la interpretación? Porque si es la misma realidad y es lo mismo que experimentamos, tenemos que entender que esa realidad entonces no es objetiva, sino que esa realidad depende de toda la información que posee el que observa. Y si la información viene de la observación perdón, proviene de lo que tiene el observador que está mirando, entonces nos preguntamos, ¿qué tiene el observador? Si yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿qué hace que ante una misma situación pensemos y lo veamos de una manera distinta? Entonces me gustaría que cada uno creyera qué está afectando esa información a cada uno como observador. ¿Qué afecta para que cambie la interpretación? De entrada, el medio donde uno fue criado, que se le marca todas las creencias. El medio en que fue porque marca las creencias. ¿Qué más? La cultura, las La costumbres. cultura, las costumbres. ¿Qué más? Lo que es uno. ¿Cómo es eso? A ver. Lo que es uno es la sumatoria de las creencias, de los pensamientos, de las experiencias, de los comportamientos y de las emociones. Exactamente. Entonces, efectivamente, la información proviene de muchos niveles. Del biológico, que habla del ADN, del familiar, del cultural y del personal, que es lo que acaba de plantear Neo. Desde esa perspectiva, entonces, la experiencia humana se convierte en una construcción interpretativa que está mediada por eso de lo que hablamos, de las creencias, de las memorias emocionales, de los patrones inconscientes, que es lo que acaba de hablar, explicar precisamente en el capítulo anterior, Luminosa.
Entonces yo me preguntaba, ¿qué será la información para Corbera? Si desde este punto de vista que estamos hablando, entonces, ¿qué es la información? Entonces, la información es aquello que organiza y da a la realidad que experimenta una persona. Según el enfoque de Corbera, la bioneuroemoción, la información no solo son datos, o no solamente es un conocimiento, no solamente es una teoría, sino aquellos patrones que influyen en la biología, en las emociones y en la forma en que interpretamos el mundo. Si lo vemos de esa manera, entonces yo descubro en su análisis que efectivamente la información, y lo plantea precisamente desde la epigenética, tiene una memoria que está en nuestras células, en el inconsciente y en el sistema familiar. Y si vamos a hablar del sistema familiar, tendríamos que reconocer que hay una línea transgeneracional de acuerdo también a todo el sistema familiar, al árbol genealógico, a los traumas, a las creencias familiares que nos fueron metidas, que nos fueron inculcadas a nosotros, pero también aparece todas las experiencias que nosotros vivimos, nuestras creencias, nuestros patrones heredados, que es lo que compone la memoria. Pero también, según Corbera, la información eh, mm, muestra todo lo que el ser humano guarda, todo lo que el ser humano vive, todo lo que el ser humano reprime, y que eso que reprime, nosotros sabemos, lo lleva allá a ese cajoncito que él llama la caja de Pandora, que es nuestro inconsciente. Entonces, esa información tiene memoria, está organizada también por la biología y por todo el sistema familiar. ¿Hasta ahí está claro? Ujú. Pero hay una cosa importante. Sí. Todo está ligado a las emociones. Todo. La emoción es el catalizador de la información y de acuerdo a, y la emoción está conectada al pensamiento de experiencias pasadas. Por eso, cuando uno va por una calle y oye una canción que le recuerda una circunstancia dolorosa, inmediatamente la que se dispara primero es la emoción. Llega Ajá. la información a través de ese sonido de la canción e inmediatamente uno siente taquicardia, hasta miedo o sudoración. Se vuelve a repetir el hecho como si fuera ese momento. O sea, para la, para el recuerdo no hay tiempos. Si eso no se ha hecho el proceso de sanación. Entonces, cuando a uno le incomoda tremendamente algo, es que ahí hay una herida que no ha sanado. Y eso es lo que habla aquí de la observación alerta. Ajá. Alerta. ¿Qué es la observación alerta? Para mí es la observación consciente, que uno está percibiendo cosas que verdaderamente, si uno no está consciente de eso, se pasan y uno hace la reacción y la deja como si fuera algo normal. Y no es normal. Ajá.
Sí, Neo, gracias al respecto. Precisamente lo que seguía en este, como en este resumen, era entender que si nosotros sabemos que la emoción es lo más importante, es la clave para que nosotros podamos cambiar también la información. Lo que pasa es que hay programas inconscientes que nos toca hacer lo posible para pasarlos a nuestra conciencia, para poderlos descubrir, digamos, develar, porque si están tan guardaditos, pues no los vamos a poder develar. Estos programas inconscientes requieren de un proceso grande, digámoslo así, porque eso es lo que dirige gran parte de nuestras respuestas, de nuestro comportamiento, inclusive incluyendo antes de que intervenga la mente consciente. Gran parte de la información que guía nuestras respuestas operan de forma inconsciente, eso lo hemos venido repitiendo todo el tiempo. Sin embargo, Cordera nos dice, si la emoción es la clave para entrar y cambiar la información, nosotros podemos hacerlo y debemos de alguna manera emocionarnos tanto para curarnos como para, eh, pues, pasar digamos, altibajos que tenemos especialmente en la salud. Em, Mm. sí, Que Luis. esas experiencias emocionales altamente intensas, eh, pues se convierten en creencias nucleares, ¿cierto? Y esa emoción se Así es, fija la interpretación en el inconsciente, es más o menos. así es. Ujú. Entonces, de lo que plantea Corbera es que el observador no solo interpreta, sino que, como tú lo estás planteando, como crea un significado, pues está sellando esa interpretación que se ha hecho. Entonces, el ser humano no solamente recibe la información, sino que la interpreta y le da sentido a esa información que está interpretando. Por lo tanto, es importante filtrar la información, seleccionar aquello que nosotros estamos percibiendo y construir una propia realidad. Esos pasos son muy, muy importantes. Filtrar la, Lo repite, por favor. filtrar la información, Sí. seleccionar lo que percibimos, Ujú. construir su propia realidad. Entonces, Cuando, cuando dice construir su propia realidad, es que, el es el cambio que le estamos dando a la información. Al cambiar la percepción, cambiamos la información. Y si ya hemos cambiado la información, podemos cambiar nuestra realidad. perdón la pregunta, Ahora, y si el problema está a nivel inconsciente, Eh, uno percibe únicamente la emoción, pero sí. la percepción no puede captar cuál es el problema porque es una herida tan profunda y dolorosa que, que, que no quiere el inconsciente aflorarla porque va a producir mucho dolor. Entonces, ¿cómo es el cuento? Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Ahí dice precisamente en alguna parte del capítulo, dice que precisamente los procesos terapéuticos nos ayudan a poder pasar esa parte subconsciente de la caja de Pandora, inconsciente, y poderlos pasar a niveles que nosotros desde la razón los podamos trabajar. Entonces, hacer consciente la información inconsciente permite que nosotros podamos modificar esos patrones automáticos que nosotros tenemos. ¿Cómo lo podemos hacer? Identificando, como lo planteó Valiente hace un momentico, identificando las creencias. Cuando estamos muy atentos, muy despiertos, muy conscientes de cuáles son nuestras creencias o nuestros programas, los podemos empezar a cuestionar y reinterpretar
la experiencia que hemos tenido en una perspectiva mucho más amplia de lo que teníamos antes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, Reflexionar mucho sobre nuestra narrativa, sobre lo que nosotros estamos hablando, cuestionar nuestras creencias limitantes, darle un poco más de conciencia, ampliar nuestra conciencia a esos patrones de pensamiento y reflexionar sobre la interpretación que hacemos de la realidad. Yo antes de que llegaran todos, Ramiro preguntaba si yo alcanzaba a terminar hoy y yo le decía que no, que hoy quería como dar toda una parte como teórica para poderla unir en la próxima sesión con unos ejercicios que tengo organizados, porque gracias a los ¿cómo se llama? Antecesores William y Luminosa, perdón, Stephen y Luminosa, pues eso de hilar la teoría con los ejercicios creo que nos sellan mucho nuestro proceso de crecimiento y asimilación de la información. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta, vamos a entender que la percepción de la realidad depende de lo que nosotros ya tenemos, de lo que nosotros traemos, que fue lo que acabamos de hablar. Que el origen de la información depende muchas veces de nuestras creencias más profundas, que son lo que plantea Neo, que están muy, muy allá en la parte inconsciente, y el papel que ha tenido la familia, la cultura, eh, el medio en que vivimos, la parte biológica, que es, nos da todo el bagaje para la interpretación de la realidad. Y también las creencias que nosotros captamos en los primeros años, que hace mucho énfasis Corbera, en los 6 primeros años, que han dejado una huella y que las volvemos como una propia realidad. Eso, Sí, perdón, Tara. Acordémonos que el niño interpreta lo que vive sin capacidad crítica, ¿no? ajá, Entonces él extrae conclusiones globales. Por ejemplo, no soy, el mundo es peligroso en esta dinámica en que estamos. Y él forma esas creencias nucleares que luego van a operar automáticamente y esas interpretaciones tempranas son las que van a estructurar la percepción adulta. sí, Entonces de ahí es donde vamos a crear esa realidad de la que estás hablando. ajá, así es, así es. Gracias, Luminoso. Y acorde a eso, nosotros, Corbera nos dice, todo tiene que ver con la emoción, todo, Ujú. absolutamente todo. Y entonces él pone por allá en alguna parte de su capítulo, pone el ejemplo de cómo nosotros le ponemos la emoción a objetos que vamos a comprar. Y dice, es como el alma que le ponemos cuando vamos a comprar un objeto y si no es así, pues la vida no podría darse de esa manera. Entonces, habla de y creo que es algo que está ahorita como en boga, una mala interpretación que se ha hecho de ser positivo, ¿no? Entonces, ahora todo es ser positivo y tenemos que ser positivo como si fuera esa máscara que nos habla, no sé si fue Luminosa o fue Valiente que habló de la máscara que nos ponemos, pero que en el fondo, mientras no tengamos una integración, perdón, una integración con lo que sucede en nuestra vida, con lo que las experiencias también dolorosas que es parte de nuestro aprendizaje, pues eso positivo no nos sirve para absolutamente nada. Y seguiremos teniendo resultados negativos
porque lo positivo solamente se convertiría como en una postura, como en una máscara, como en una pose, sin que haya ningún cambio, porque no se ha visto realmente y no se ha comprendido qué es lo que pasa en nuestra parte inconsciente para poder hacer la interpretación de una manera diferente. Y es como un estilo de vida o como parte de la personalidad, ser positivo. Y además es como la moda. Yo ahorita veo Ah, sí, en, ahorita todo es ser en las positivo. redes y todo es positivo, pero creo que están haciendo una distorsión de qué es lo que realmente es positivo. Em, si nosotros nos damos cuenta, todos nuestros procesos mentales, nuestras percepciones, todo proviene de nuestro interior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para poder cambiar todo nuestro universo? Es cambiar los pensamientos que nosotros tenemos en relación a. Sí, como decías, se decía, pues el mundo es peligroso y eso es lo que yo he recibido de mis 6 primeros años. Seguramente voy a tener unos comportamientos de alerta permanentes que me van a impedir tener una confianza, digamos, sobre el mundo, porque los sentimientos, las emociones, las creencias que yo tengo al respecto pues han generado un programa que es un programa de estar temerosa, de estar alerta, de estar desconfiada, y eso pues va a ser muy difícil mientras yo no entre allá a la cajita de Pandora y mire a ver qué fue lo que pasó en mi infancia o en mis experiencias anteriormente. Eh, ¿Alguien iba a hablar? Ahí ¿Aló? nos habla en eco. Es un, ¿Aló? es un fantasma. Oh. ¿Cuál de todos será el fantasma? A ver. Es de el fantasma de Steven. A mí Sí, me, a mí me perseguía un pito y ahora nos persigue un eco. Pensé que era la sombra. Miren, miren, miren la Era la pantalla sombra de de Stephen. Steven. Parece que su fuera la sombra. ¿Sí? Sí. Jesús, Literal, ejercicio de integración. Ay, no De es. todas maneras, yo quería agregar una cosa o enfatizar una cosa ahí que pues conecto oyendo a Tara, y es que yo creo que hay que tener muy presente que las creencias, o yo por lo menos tiendo a asociar la creencia con un componente muy cognitivo y resulta que la creencia siempre está impregnada de Emoción. experiencias, está construida por experiencias y emociones. O sea, cuando uno habla de creencias, digamos que tenemos que hablar de las emociones porque, pues como para hacerlo explícito, pero casi que sería un poco redundante si uno, porque la creencia ya per se implica que hay un componente emocional. La creencia no es un tema cognitivo solamente, sino que tiene asociadas experiencias y componentes emocionales. Es decir, quería como resaltar como ese punto, básicamente, de la constitución de la creencia. De hecho, en psicología hay un hombre australiano que trabaja, que se llamaba, porque ya se murió, Michael White, que desarrolla toda una manera de hacer terapia que está basada en trabajar sobre la narrativa. Él habla, se llama la terapia narrativa, y la terapia narrativa en últimas lo que hace es que uno pueda ir identificando esos patrones, porque los patrones son creencias que se van haciendo carne, y desde ahí va uno trabajando en poderlas ir desglosando y adelgazando y dándole fuerza a otras narrativas y otras creencias que están menos poderosas para poderlas ayudar a que emerjan y cojan un lugar predominante dentro de la narrativa de uno. Quería pues Ajá. comentar eso. para complementar lo que dice Valiente,
lo que hay que tomar es conciencia de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que sentimos y las emociones que percibimos que se manifiestan en nuestro cuerpo, porque a partir de esa conciencia uno puede decir, no, aquí la cosa no está bien. ¿Por qué reaccioné de esa forma? Lo que nos preguntaba Luminosa, ¿por qué reaccioné de esta forma? Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando sobre la situación? ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Sí? ¿Qué percibo en mi cuerpo? Que el cuerpo, al cuerpo son las emociones y el sentimiento a los pensamientos, lo que dice Damasio, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para poder identificar, porque cuando hay un problema muy profundo, lo primero que hace uno en la vida es la negación. Así lo vea en las narices, lo esté viendo, lo va a negar, porque no quiere reconocer eso, porque al reconocerlo, eso le puede producir mucho dolor, y uno no, el ser humano tiende al placer, huye del dolor. Por otro lado, si uno mira los patrones y uno va siguiendo, digamos, por ejemplo, la mujer o el hombre que siempre dice, no, es que yo no sé, pero yo no sabía y cuando me metí con este tipo resultó que era alcohólico, ¿no? Y siempre tiene uno el tino de enganchar ciertas cosas. Entonces, si uno empieza a mirar los patrones y los va llevando, también digamos que esa es otra manera de ir identificando las creencias, las experiencias que van generando toda la narrativa de uno y se va uno a lo transgeneracional hasta donde tenga que ir y desde ahí va disolviendo pues las creencias. Pero creo que él plantea ahí una creencia que me parece que es fundamental y es dejar de creer que lo que le pasa a uno fue porque el Espíritu Santo se lo mandó o porque no sé qué, sino la primera cosa que uno tiene que hacerse cargo es que si lo que le está pasando en la vida a uno de alguna manera participó en eso, porque solo así puede sentarse a mirar qué pienso, por qué estoy acá. Con que uno se haga la pregunta de por qué estoy acá, de pronto desde ahí puede empezar a desarmar y encontrar las creencias que lo llevaron y los patrones que lo llevaron ahí. Sí, sí, continuando con esa parte, entonces entendamos precisamente que el ser humano interpreta la realidad a partir precisamente de la información previa y el observador no percibe la realidad de una forma neutra, sino que la interpreta. Entonces, de esta manera, eh, nosotros tenemos que entender que nuestras creencias también derivan de nuestros antepasados, que es toda esta parte transgeneracional de la que está hablando Valiente. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y entonces qué vamos a hacer? Por ejemplo, si él pone un ejemplo ahí bastante fuerte que dice, sirve de ayuda saber que nuestra madre intentó abortar, aunque luego nos cuidó y nos amó, que es proyecto sentido, lo llama él. Y dice que todo esto nos permite liberar, digamos, y manejar un poco la culpabilidad que podemos tener a través de lo que ha pasado en relación al comportamiento de mamá, en este caso que estoy hablando, y que hay una herramienta que es importante trabajarla y él lo habla a través de todo el libro, que es el perdón. Entonces, él dice que hay muchos descubrimientos científicos que demuestran que simplemente el perdón nos sirve para liberar. Y efectivamente, cuando trabajamos el perdón, no es liberar al otro de la falta o volvernos justificarle su falta en cualquiera de los errores que cometemos como seres humanos,
sino es liberarnos nosotros mismos de lo que efectivamente estamos sintiendo, volvemos a la emoción de esa interpretación que hemos hecho de la realidad. Entonces, siendo las 8 de la noche, yo paro ahí para no irnos a alargar, porque si sigo, de pronto me pego en la aguja y continuaríamos dentro de 8 días. ¿Cuánto tiempo cree que va a durar el resto Yo de su creo parte? que toda la sesión, Neo. Bueno, muy bien. Más me parece importante tener como la tranquilidad del tiempo para poderlo hacer y para que tú puedas arrancar En la siguiente, y no quedar como un que, pedacito. que, que no vaya a caer en Semana Santa. Ah, no, no, Porque Semana Santa no no. cae en Semana Santa, no. Sí, sí cae en Semana Santa. O sea, Ah, Entonces, la próxima la haría Tara el 24. El martes 31 es ya Semana Santa. No sé si vamos a trabajar esa semana o si no, saltamos esa y vamos a la siguiente. yo creo que saltamos porque hay gente que viaja. Esa sí, semana es de recogimiento y no de observación ni análisis. no, y ya nos hemos dado cuenta que en el grupo en Semana Santa no podemos trabajar precisamente por las actividades de Espe- cada uno, ¿no? Claro, pero entonces en ese caso es tener claro que Neo trabajaría su capítulo el martes 7 de abril. Martes 7. Sí, Sí, siente que te puedes tomar todo el tiempo. Ah, bueno, fantástico. Bueno, ya que dicen martes 7, de una vez definamos quién va a coger por lo menos 2 capítulos más para no estar ahí pullando el burro, perdón, diciéndoles que sí, como dicen los costeños, puchando el burro. A ver, ¿quién? Luminosa está hablando, pero no tiene audio. Ah, no, que le estaba diciendo que nos queda. Yo tengo una lista. A ver qué quieren las compañeras, compañeros. El cerebro emocional y el cerebro cognitivo. Ese capítulo es muy bonito. Y No es le bonito. gustaba a Neo. No, pero entonces yo de seguido, si no, no le jalo a dos. No, no, de pronto me indigesto. ¿Y quién lo toma entonces? ¿Quién lo toma? cualquier luz o cualquier Ana. Luz o Ana. Bueno, Luz ya hizo un capítulo acá. Sí. Sí, Ana, Sí, Ana. Ana. Eso sería como para el 14 de, de abril. de abril. Ah, no. Para Termina que, en una sola sesión, sería para el 14 de abril, sí. sí. No, yo creo que. Sí, sería el cerebro emocional. Bueno, perfecto, Ana. Muy bien. Entonces ya vamos ahí y ya después en la Sigue el siguiente echamos biocomputadora. otro empujadita para ver el siguiente capítulo, a ver, darles tiempo para pensar. La Bueno, biocomputadora. la biocomputadora, Sí. eso es un tema bonito. Podemos cualquiera de los que están aquí repetir. Cualquier Ikigai. Sí, cualquier Ikigai. Pero Ikigai se fue, no, no la No, veo. ahí estaba. Ahí está. Bueno, No sé, espérate a ver si ya se fue. Sí, se salió Ikigai. bueno, en la próxima vez le comentamos. Y yo le Bueno, comento, mañana realmente estaba un poco maluca, le había puesto un medicamento. Yo no, yo pensé que no iba a estar porque a mí me dijo, no voy a estar. Le dije, "Ve, descansa", pero bueno, se bueno, quedó.
pero esto le sirvió de terapia. Sí, claro, claro. Sí, esto es terapia. Para todos es terapia esto. Es maravillosa la terapia. Yo Bueno, cogería el último, que es el proyecto sentido. Entonces bueno, quedan Neo, Ana, Ikigai. pero Ikigai toca preguntarle si Sí, ella, pues preguntamos. bueno, le pregunta Tara a Ikigai que si quiere y una vez nos confirma la siguiente. Listo. Bueno, entonces una feliz noche y una feliz semana. Ay, yo iba a decir feliz Semana Santa. No tiene, ¿Quién se va de Yo, tiene vacaciones? ganas de yo irse estoy ya. ¿Para qué Ya que se se va? va. ¿Para dónde se va de vacaciones? no, Es Semana Santa, Neo, no de y pasión. que llegue pronto ¡Qué la Navidad. pasión al Que, Señor! que llegue pronto la Navidad, que siempre se... Creo que ese es el afán que tiene. Bueno, Bueno, feliz noche para todos. descanso. Buenas noches. Feliz Bueno, noche. Gracias chao, chao, igualmente. chao. Chao, chao.